Bueno, entonces de la película que se vieron, que tuvieron la oportunidad de verse, lo que van a hacer es evaluar su contenido por medio de un texto académico que se llama reseña. Ese texto académico pues tiene ciertas características que deben tener ustedes en cuenta cuando vayan a presentar este trabajo de la película. La idea de hablar sobre ella era como hacer ese análisis y darles de pronto una visión más amplia de lo que pueden incluir en su trabajo sobre los temas que se tocaban pues dentro de la película. Eran demasiados porque no solamente estaba esa parte del tiempo, sino que hablaba de clases sociales, de principios, de valores y de muchas cosas más. Y la idea es que ustedes valoren, le den un valor a eso que vieron, den su opinión, su comentario, sus razonamientos y sus argumentos sobre lo que vieron y entendieron de esa película, también indicando qué les gustó o qué no les gustó, y lo harán pues por medio de ese texto académico. Entonces, ¿qué es una reseña? La reseña pertenece a los textos académicos, o sea, se da en este ámbito institucional de las universidades, de los colegios. ¿Con qué sentido? En el sentido de darle valor a una obra, a una película, a un estudio, a un video, también puede ser a una novela, a un cuento, en donde yo tengo que presentar un resumen de eso que vi, leí o escuché, hablar sobre las características. Dado el caso de que sean ciertas obras o estudios, pues van a haber ciertos conceptos que se tendrán que trabajar y ampliar en esta reseña, pero también es donde yo voy a dar ideas y argumentos sobre lo que yo vi, leí o escuché. ¿Por qué? Porque voy a valorar el contenido de eso que fue el objetivo en el caso de ustedes, van a evaluar el contenido de la película. Y en ese sentido, bueno, existen tres clases de reseñas, o hay más, pero estas son como las más importantes y que se incluyen pues en este ámbito académico. Está la primera, es una reseña informativa, es algo muy básico porque si simplemente yo me voy a leer el libro, me voy a leer la novela o me voy a leer el cuento y voy a hacer un pequeño resumen de qué se trataba. O sea, es una divulgación del contenido de eso que yo vi o leí en una lectura muy superficial y general. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo no voy a hacer un análisis profundo, hablar de cada uno de los personajes, qué hacía, qué no hacía, qué debió cambiar, o sea, no voy a hacer un análisis de eso, sino que simplemente voy a indicar qué fue lo que yo me leí. Y voy a hablar de lo que me leí, de lo que vi, de lo que dice el libro o lo que vi en la película. Voy a hacer como un resumen de eso que vi. A eso se refiere esta reseña informativa, no va más allá de informar qué es lo que tiene una obra o un libro o una película. Hay otra reseña que es la crítica y analítica y es la que más se utiliza en la universidad porque de esta manera los enseña a ustedes a ir más allá, a pensar, a razonar, a tener esos argumentos, a dar juicios de valor de cada una de esas obras. Entonces, en este punto, y lo que vamos a trabajar para la película, va a ser esa reseña crítica y analítica, en donde ustedes van a analizar la película, pero de una manera más profunda. ¿Con eso qué quiero decir? Ustedes van a dar una interpretación de eso que vieron, de los personajes, de la temática que tenía esa película, no solo de ese fondo que hablaba de las clases, del tiempo, de la importancia, no, sino que también van a dar su opinión y sus argumentos sobre el género de la película. O sea, ustedes se pueden enfocar tanto en el género de la película como ya lo que va más allá del fondo. Tal vez a alguno no le gustó la película porque manejas la ciencia ficción en algún punto, no es así como muy, eh, que se vea mucho en la película y tenga muchísimas cosas de ciencia ficción, no, no es tanto, es más como esa marca del reloj en el brazo, que tiene un poco eso de esa ciencia ficción, de algo que no es real a este momento. Y puede ser que por eso no les gustó la película. Entonces también pueden dar esa valoración respecto al género de película que es y hablar de eso. Luego está la reseña literaria. En este punto solo se utiliza para hablar de textos literarios. En ese sentido se hablaría
de obras de teatro, se hablarían de obras musicales, se hablaría de libros, de cuentos, todo lo que tenga que ver con la literatura. Y aquí van a exponer y evaluar los aspectos más importantes pues, de esas obras literarias. Para poder yo hacer una reseña crítica, debo tener en cuenta estas 4 características, habrá más, pero son las más importantes. Si yo tengo en cuenta esto que está aquí, mi reseña pues va a quedar de la manera correcta. Entonces, lo primero es que las reseñas no son textos que son súper extensos, no, son breves, su extensión es breve, no son demasiadas hojas. Y la idea de que sea breve es que yo, por medio de la exposición de mis argumentos, de una manera corta, precisa y resumida, pueda hablar de los aspectos más importantes o más llamativos de lo que yo vi, leí o escuché. No tengo necesidad de ampliarlo y de presentar algo muy extenso, sino que puedo llegar al punto, hablar de una manera muy precisa y resumida y dar a conocer a la persona que va a leer mi reseña lo que yo vi en esa película. Lo segundo, es muy importante la opinión del autor. Entonces, aquí en este punto, el reseñador, que van a hacer cada uno de ustedes o en los grupos que van a conformar para poder hacer este trabajo, lo que van a hacer es dar su opinión y manifestar los juicios de valor. ¿Qué son esos juicios de valor? Entonces, esos juicios de valor es un análisis que hago yo como persona de un conjunto de creencias personales que pueda tener, de valores o de formas de vida o de situaciones particulares. Entonces, cuando yo les hacía a ustedes ahorita ciertas preguntas, ustedes hablaban sobre ese juicio de valor y decía Eduardo, cuando pues indicaba lo que Will hizo con su amigo que le regaló toda esta cantidad de años, él decía, no, es que yo creo que antes de haberle regalado esa cantidad de años, primero debió educarse para poder administrar esos años. Entonces miren que eso es un juicio de valor que hizo Eduardo respecto a lo que él vio en la película y lo que le pareció que no debió ser de esa manera porque llevó a causar una consecuencia y fue la muerte. Entonces eso es el juicio de valor que dio él respecto a los valores que tiene Eduardo, a su manera de pensar, de pronto a las situaciones particulares que le ha tocado vivir en su vida, no lo sé, yo estoy mencionando eso, pero eso es un juicio de valor, o sea, dar mi opinión respecto a algo que yo vi que de pronto no estoy de acuerdo, puede ser que sí estoy de acuerdo, y que eso va a partir de lo que yo he vivido, de mis creencias, de mis valores, de la manera en que me han educado, de la manera en que yo he vivido la vida, de lo que ha pasado, de esas situaciones que han marcado mi vida. Entonces, en este punto de la reseña yo puedo manifestar eso de juicio de valor y incluirlo dentro del texto. El tercer punto es la variedad de contenido. Entonces, una reseña aplica para cualquier área temática, diferentes áreas temáticas, o sea, no se ciñe en un tema de que tenga que ser solamente política, solamente un tema social, o sea, no, aquí puede ser cualquier tipo de temática en donde ustedes puedan evaluar pues el contenido, ya sea de una exposición artística, de un concierto, de una película de cualquier género, de una obra de teatro que hable ya sea de una representación de un hecho histórico, de una representación de una novela, de una representación de un cuento, de una representación de una película, porque las obras de teatro también llevan allá a cabo un resumen o un recuento de lo que se ha dado en una película, de una publicación. Entonces, una reseña es muy amplia. ¿Por qué? Porque yo puedo hablar de cualquier tema, el contenido puede ser cualquiera, y el hecho es que cumpla pues con estas características. Y la cuarta, y es una de las más importantes, es la exposición de ideas, pero por medio de argumentos. Entonces, ¿qué es un argumento? Un argumento es un razonamiento que yo tengo de algo donde yo voy a ponerme a favor o en contra de algo, pero que sí o sí debo defenderlo de alguna manera. ¿Y cómo lo defiendo? Lo defiendo por medio de cosas que ya estén publicadas. Yo no puedo decir, bueno, a mí la película, cuando vayan a valorar la película, a mí la película no me gustó porque es que a mí no me gusta la ciencia ficción. O sea, eso no es un argumento.
Un argumento va más allá, puede decir, bueno, a mí no me gustan las películas de ciencia ficción, eh, porque son surrealistas, porque no muestran la realidad tal cual como es, y a mí me gusta ver películas donde se vea la realidad y no ver de esa manera, y puedo buscar en internet donde yo encuentre cuáles son los pros y los contras o las características de las películas en este género. O por ejemplo, si es un género de drama, entonces puedo ver exactamente lo mismo. Yo puedo decir, no, es que a mí esas películas que manejan ese género de drama no me gustan porque me parecen que son demasiado tristes, porque siempre manejan lo mismo, siempre va a ser lo mismo, y voy y busco en internet qué han hablado otras personas sobre ese género del drama y lo pongo aquí. ¿Cómo lo debo poner? Pues entonces lo debo poner citando a ese autor que mencionó también su opinión sobre el género de drama, o si han hecho investigaciones, porque también pueden haber investigaciones sobre el tema de los géneros de las películas. Entonces, si ustedes se van a ir por ese género de la película, pues tienen también que dar su opinión, pero tienen que argumentarla, y la manera de argumentar es basándose con publicaciones y textos que ya estén en Internet. Tomo la información que necesito, lo pongo en mi documento y con esa información puedo indicar, bueno, yo estoy de acuerdo con este autor, con lo que él menciona, porque yo también veo de esa misma manera ciertas situaciones. Cuando vayan a hacer lo de la película, ustedes también pueden hablar, por ejemplo, de la política, ya sus argumentos, si están a favor o en contra de lo que hicieron unos de los personajes, y qué se ve en internet, qué han dicho otros autores sobre ese tema, o sea, sobre ese tema de política, sobre esa división que hay, sobre esa manera de controlar a los más vulnerables. Entonces ustedes pueden ir a internet a buscar esa información y soportar sus argumentos con lo que otros ya han publicado. Y es muy importante que lo hagan de esa manera. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden llegar a hacer un texto académico indicando solamente su opinión y un porque sí. Si van a opinar algo, tiene que ser algo que tenga argumentos que ya estén demostrados que son de esa manera. Entonces, cuando vayan a hacer el punto del desarrollo de la reseña, van a tener que ir a buscar a internet en qué información se van a apoyar para fundamentar lo que ustedes están diciendo. Y en ese caso sería fundamentar su argumento o la crítica que van a realizar a la película que se vieron. La estructura de la reseña es la siguiente, y quiero que estén como muy pendientes de algo que les voy a mencionar, porque en ocasiones pues cometen una equivocación, y es la siguiente. Bueno, ahí va a ir un título, ese título no va a ser el título de la película, va a ser un título que ustedes le van a dar a su reseña. Ya eso lo deciden en el grupo de trabajo, qué título le van a dar a esa reseña. Lo otro es una ficha técnica o encabezado. En este punto, ustedes no pueden entregar un trabajo con una hoja de presentación. ¿Por qué? Porque la reseña y la estructura que tiene este texto académico no incluye una hoja de presentación. Y ya les voy a decir por qué. Esa ficha técnica o encabezado que aparece allí donde dice autor, título editorial, número de páginas, lugar, año, no es de ustedes que escriben la reseña, es del autor, del libro que se leyeron, del cuento que se leyeron, de la obra de teatro que vieron, es el libretista de la película. O sea que en este primer punto, después de yo darle un título a esa reseña, voy a poner los datos básicos del autor que escribió el cuento, la obra de teatro, la novela, o en el caso de ustedes van a poner los datos del libretista de esa película del precio del mañana, no sus datos. Sus datos no van al inicio de la reseña, sus datos van al final de la reseña, para que lo tengan presente, porque si ustedes me entregan una reseña con en su primera hoja, la presentación, una página de presentación, desde ese punto ya les quedará mal este texto académico. ¿Por qué? Porque no va de esa manera. Los datos de la persona quien te escribe esa reseña van solo al final del texto, no van al inicio. O sea que esto no va a llevar portada por lo que les estoy mencionando, de que la reseña solo incluye los datos de la persona que lo escribe
al final. Es su estructura y se debe cumplir. Si yo no cumplo con esa estructura, simplemente dejará de ser una reseña. Entonces, ficha técnica o encabezado son los datos de la persona que escribió el libreto de la película y todo lo que tenga que ver. Entonces, en este punto voy a poner el nombre del autor, cuál es el título de esa película, qué pronto puedo, en qué año se estrenó la película, si aparece el lugar de, por ejemplo, el autor que escribió esa película, dónde fue su primer estreno, o sea, toda esa información que tenga que ver con el autor y la película irá en ese punto 2, que es la ficha técnica o el encabezado. En el punto 3 es el resumen, entonces aquí voy a hacer un breve resumen, algo muy, muy corto. Primero, de la película que yo vi. Y segundo, de los antecedentes del autor. En esto que quiere decir que tengo que ir a buscar quién fue el libretista de esa película y tomar un poco de su biografía. No voy a pegar, recuerden que esta reseña es un texto muy corto, o sea que no voy a pegar todo lo que yo encuentre, sino que voy a buscar en internet datos en la bibliografía de ese autor y los voy a poner aquí, los datos más básicos, o sea, no voy a incluir todo, tampoco voy a hacer un resumen largo que me hable y me cuente sobre todos los personajes de la película, no, o sea, es un resumen muy corto donde la persona que lea mi reseña entienda cuál es la temática de la película. Y referente a esos antecedentes del autor, entonces también lo mismo. Es ir a buscar esa biografía, es ir a mirar si ese autor siempre hace películas que tengan este sentido, como la que se vieron del Precio del Mañana. Tal vez hay otras películas que hablen de lo mismo, no tal vez del tiempo no, pero que sí hable de las situaciones de los países, de las situaciones sociales, políticas y económicas que mueven un país. Entonces también tengo que ir a ver si este autor del Precio del Mañana siempre se enfoca en la misma temática, ver qué fue lo que estudió. ¿Será que de pronto es que este autor tiene que ver con algo de ciencias políticas? ¿Será que él estudió ciencias políticas y por eso hace películas que traten esta temática? Entonces, allí en esos antecedentes voy a buscar eso, voy a buscar esa información que me permita más adelante hacer un comentario crítico y argumentativo de lo que se presentaba en esa película, porque puede ser que este autor siempre hable de esos temas sociales y políticos y económicos de los países. ¿Por qué? Porque en su formación académica tal vez tuvo eso, fue lo que vivió, fue lo que vio, o tal vez lo que esté contando allí es lo que él ha vivido eh, en su vida. Entonces, es ir a mirar esa parte del autor y el por qué escribió un libreto con esa área temática. El cuarto punto es el comentario crítico y argumentado. Aquí en este punto, y se llama desarrollo, es donde ustedes van a dar ese juicio de valor, donde van a decir, estoy de acuerdo con ciertas situaciones que se presentaban en la película por estas y estas razones. En el caso de Eduardo, y lo pongo porque él dio ese juicio de valor y lo dio argumentado, pues obviamente no trajo textos de internet, pero lo argumentó en que primero se debe educar para poder saber, para poder administrar. Entonces, en ese punto, si él se va a encaminar por esa parte que mencionó ahorita, va a dar su juicio de valor, pero tiene que ir a buscar en internet, bueno, la importancia de la educación para poder administrar los recursos y tomar parte de eso que encuentra en internet, copiarlo aquí. Deben citarlo en las normas APA, toda la información que tomen de internet, hasta las fotos. Por ejemplo, si van a tomar una foto donde esté la ficha de la película y la van a incluir ahí en su reseña, pues entonces tendrán que poner en el pie de foto, pues el link de donde tomaron esa foto. Si van a traer información para hacer esa ficha técnica del autor, pues tendrán que al final de la ficha técnica del autor poner en normas APA de dónde sacaron la información de ese autor. Y en la parte de ese comentario crítico y argumentativo, también van a hacer lo mismo. Van a hablar si les gustó o no les gustó la película, qué fue lo positivo que vieron, lo negativo que vieron, su opinión personal, pero sí o sí tienen que argumentarlo con textos que ya estén publicados en Internet.
su respuesta y su desarrollo debe estar argumentada con lo que otros ya han hecho sobre los temas que ustedes van a tratar y su punto crítico que van a dar. Entonces, para que lo tengan allí presente, que tendrán que argumentar con lo que ya se ha encontrado en Internet y otros han hecho, y obviamente van a expresar lo que ustedes piensan sobre lo que vieron y van a dar su comentario, pero argumentado. El quinto punto son las conclusiones, entonces allí pues ustedes van a llegar a dar una conclusión o si tienen más conclusiones respecto a lo que vieron de la película, a lo que ustedes llegan, a lo que aprendieron, a lo que no tenían en cuenta para su vida, lo incluyen en esta parte de la conclusión. Y por último, ya irán la identificación del reseñador y en ese punto pues irán los apellidos, nombres y contacto. ¿Quién es el reseñador? Soy yo quien escribe esa reseña. ¿Listo? Para que les quede allí muy claro que sus datos solamente van a ir al final de la reseña. Ponen apellidos, nombres y el correo. Es la manera correcta de esta estructura de este texto académico. ¿Por qué se los repito? Porque aunque se los mencioné varias veces en la clase, cuando voy a revisar los trabajos, veo una portada. Y al final no ponen sus datos. Entonces, desde ese punto, ya están haciendo mal la reseña. ¿Por qué? Porque todos estos textos académicos manejan un orden lógico y ese orden lógico, si no se cumple, lo que hace es que ya deje de llamarse, en este caso reseña, ya no sería una reseña. Si ustedes le cambian este orden que tiene allí enumerado, ya el texto no se va a considerar una reseña y les va a quedar mal el trabajo. Entonces, por eso es que se lo repito. No debe llevar una portada. ¿Por qué? Porque sus datos se ponen al final de su reseña. Cuando se habla de la ficha técnica o encabezado, no estoy hablando de sus datos, de sus nombres, no, estoy hablando de los datos de quién escribió esa película, cómo se llama la película, en qué año y en qué lugar se estrenó esa película y no se refiere a ustedes, se refiere es a los datos de ese autor. Sus datos solamente van a ir al final del texto. Listo, por acá les voy a mostrar unos ejemplos que tengo de dos reseñas para que vean más o menos la estructura. Ya les vuelvo otra vez a compartir la pantalla. Vean la estructura que debe tener la reseña y les va a servir para cuando estén escribiendo. Ya les comparto la pantalla. Bueno, por aquí esto es una reseña que hicieron también de una película que se llama El laberinto del fauno. Yo no me la he visto. Pero en ese sentido, miren que aquí pues utilizan imágenes, por acá me habla quién produjo y dirigió esa película, me menciona su nombre, por aquí mencionan un resumen de esa película, dónde se desarrolló, mencionan un año, no sé qué, hacen un pequeño resumen de qué se trata esa película y más adelante, miren que aquí ya mencionan mi parecer, entonces empiezan a hablar de lo que vieron allí, a redactar lo que pudieron evidenciar en lo de la película. Y miren que acá al final ya incluyen el nombre de quién hizo esta reseña. No lo incluyen al inicio solamente están los datos de la persona que escribió esa reseña. Entonces, este es un ejemplo, les voy a mostrar otro ejemplo que me gusta aún más, que creo que está más completa. Igual en internet pues van a poder encontrar más ejemplos si quieren y ven necesario buscar esos ejemplos. Esta de aquí es una reseña, pero que apenas está cargando. Es una reseña de un libro que a mí me gusta mucho y es El Principito. Entonces, en ese punto, miren que aquí, y si quieren tomar como base este ejemplo del Principito, se lo recomiendo porque está más completo que el primer ejemplo que les presenté. Reseña del Principito. Entonces, aquí empiezan a hablar, miren, de esa ficha técnica, El Principito, quién fue el autor, en qué año se originó,
Hay varias ediciones de este cuento del Principito, el editorial del libro, cuántas páginas tenía, qué género tenía. Entonces aquí ustedes van a poner lo mismo, pero con la película, van a buscar quién dirigió esa película, quién la escribió, quién fue pues el libretista, en qué año se estrenó, qué género se le atribuye que tiene ese contenido de la película. Luego de allí van a hacer eso de resumen o esa parte de los antecedentes y miren que aquí hablan del autor. Es una pequeña biografía de este autor que escribió ese cuento del Principito o esa novela del Principito. Entonces ahí mencionan dónde nació, cuándo nació, el señor pues ya murió hace mucho tiempo, entonces mencionan allí toda esa parte, cómo se llama, qué fue lo que él hizo. Por aquí hablan de su historia de vida y lo que él hablaba en ese cuento del Principito. Lo que él hablaba de ese cuento del Principito fue algo que él vivió. Por aquí hablan de que este señor estuvo en una parte pues de la Segunda Guerra Mundial, donde también tenía pues que manejar esa parte de los aviones, incluso él se murió por un accidente de avión. Y la temática del cuento es algo que él expone de su vida y lo que vivió. Entonces, eso es lo que ustedes deben hacer, ir a buscar información de quién escribió esa película y deben identificar si de pronto eso que está comentando él en esa película o si ha hecho más películas respecto al mismo tema es porque de pronto como ser humano vivió todo esto que está pues contando allí. Entonces, eso es lo que ustedes deben hacer. Luego de allí está el hipnosis del Principito. Entonces, aquí hay un breve resumen, mire que está muy cortico, pero habla de qué se trataba ese cuento del Principito. Me lo resume. Entonces, ustedes van a hacer lo mismo. Por eso les digo que si quieren, tomen como ejemplo esta reseña del Principito porque está completa y está en el orden que yo les establecí a ustedes que deben hacer la reseña. Entonces, este es un claro ejemplo donde la pueden tomar y empezar a hacer lo mismo, poner los datos del autor, si quieren incluir pues imágenes, entonces las incluyen, pero eso sí, deben citar, porque aquí si no pusieron las citas, ustedes sí deben hacerlo en norma ZAPA. Luego, en este punto, aquí ya este autor, autora, le da pues un título a esa reseña y empieza a hablar sobre lo que piensa, lo que vio, lo que entendió, lo que le gustó, lo que no le gustó de eso que leyó en esta novela. Y este sería haciendo como el desarrollo que ustedes tienen que hacer. Entonces hacen exactamente lo mismo. Expresan lo que ustedes vieron, lo que les gustó, buscan, pueden buscar frases de internet y pueden ponerlas aquí sobre el tema que están tratando, que hable de la justicia social, de la política, que hable de la desigualdad, si se van a ir pues por ese tema lo incluyen aquí. Explican con sus palabras y toman información de Internet y la ponen aquí para realizar este desarrollo. Y luego al final, pues tendrán un párrafo donde harán o darán sus conclusiones. Listo, muchachos. Y al final, pues ya van a poner ya los datos de ustedes. Miren que aquí al final aparece el dato del señor que escribió esta reseña del Principito. Miren, aquí está. Incluso puso una frase allí, por acá está donde lo podemos contactar. Entonces, pues lo que pueden hacer es eso, basarse con esta que está completa, que tiene el orden adecuado y de esta manera les va a quedar bien su trabajo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Ya les voy a poner ahorita en Word lo que tiene que tener pues la reseña, las páginas y cuántos integrantes van a presentar, pero la pregunta es respecto a lo que les expliqué. ¿Les quedó claro el orden que debe tener la reseña y cómo deben elaborarla? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, según el silencio de todos, es que les quedó totalmente claro o totalmente lo contrario, no entendieron nada. Pero ahí está el ejemplo, por si no entendieron algo, ahí tienen el ejemplo de esa reseña al principito, está al final de la presentación de PowerPoint, que ahorita se las voy a enviar al correo junto con esto. Esto también ya lo tienen en Moodle. Ahí ya les aparece en el Saber 2, allí está lo que deben hacer. Entonces,
Es una reseña, pues, crítica y analítica de la película El precio del mañana. Y lo primero es que van a conformar grupos de máximo de 3 personas. O sea, no van a seguir en los grupos de 4 o 5 personas para hacer este trabajo, ¿no? Aquí solamente estoy haciendo referencia a este trabajo de la reseña. Los demás trabajos, si se requiere esa gran cantidad de integrantes, pues se hará de esa manera. Para la reseña no, ¿por qué? Porque miren que esta reseña solamente va a tener de 2 a 3 páginas con toda la información. Es un texto demasiado corto y hacerlo 5 personas, pues son muchas para un texto tan corto. Es para que lo tengan ahí presente, que lo pueden realizar en parejas o pues en grupos de 3. Ya les mencioné que debe tener 2 a 3 páginas, que por favor me lo envíen en Word, no me lo vayan a enviar en PDF porque pues me toca convertirlo y hay veces les desorganiza la información que ya tiene allí. ¿Qué voy a calificar? Voy a calificar la redacción, la ortografía, la profundidad del análisis y del desarrollo y obviamente pues la estructura, que cumpla con esa estructura que les expliqué el día de hoy de la reseña. La fecha máxima de entrega va a ser el 23 de mayo, para que me dé tiempo ahí esos 7 días de calificar todas sus reseñas. ¿Listo? ¿Alguna duda después de esto que les mencioné en la reseña? Profe, ¿cuándo es el día de entrega? Mayo 23. ¿Alguien más tiene una pregunta diferente a la fecha de entrega? ¿O respecto a la estructura, a lo que menciono yo ahí? Profe, en la parte que toca ubicarlo de las normas APA. Sí, en las normas APAM hago referencia a que en el primer punto donde tienen que buscar información del autor, pues obviamente tienen que citar de dónde sacaron esa información. Lo otro de normas APA, pues ya ustedes, me, bueno, digamos que si apliquemos esas normas APA de poner el tamaño de la letra, pues como se debe, las márgenes también, el alineado también, todo ese tipo de cosas. Entonces, si quieren, pueden enfrentarse a buscar en internet una, una plantilla donde ya estén todas las normas ahí establecidas. Les pueden encontrar plantillas de Word donde ya está todo. Simplemente es que ustedes copien y peguen su información y lo pongan allí. Pueden hacer de esa manera. O si quieren aprender cómo utilizar todas las herramientas de Word, pues ustedes mismos manualmente le dan toda esa parte del formato que tiene que tener con el tamaño de la letra, el tipo de letra, las márgenes, la sangría en la primera línea, la alineada. Y ya lo de las citas y bibliografía, pues en normas APA, sí, tienen que hacerla con el gestor de referencia o ya sea el de Word o hacerlo con el que está en internet. Pero sí debe ir en normas APA la cita y la tabla de bibliografía. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ninguna.